Hoy día vamos a hablar de Mazinger Z. No. Hoy día vamos a hablar de quién, Marcela, de quién vamos a hablar. De Candy vamos a hablar hoy en día. ¿Por qué vamos a hablar de Candy hoy en día y por qué está la Marcela? ¿Cuál es la idea de eso, Pablo? Marcelita tiene una historia personal bastante importante e interesante que nos podría contar. Y nos hizo reflexionar acerca del personaje trascendental que formó para nosotros lo que es Candy, porque nos entregaron muchas cosas, muchos valores. Sí. ¿Qué significó para ti, Marcelita? ¿Por Candy, qué te gustó? Para mí fue una inspiración y en el fondo valores que en aquellos tiempos no se entregaban realmente mucho, era más disciplina, poco valor, poco camino. En cambio, estos monos animados en el fondo te enseñan valores que no se enseñaba en los colegios tampoco ni en la casa. Exacto. Hoy iniciemos con Candy cuando partió realmente el dibujo, porque todos conocemos Candy como el anime hoy en día, ¿cierto? Como la serie. Pero sí. Candy partió en 1975, ¿cierto? 1975, en abril de 1975. Y en el 76, al año siguiente, salió lo que conocemos como anime, que es lo que siempre sucede en la cultura japonesa. Siempre sucede lo mismo. Primero sale la revista, en este caso lo que todos conocemos como cómic, ¿cierto? Allá en Japón se conoce como manga. Y después, el año 76, pasó a la serie. Creada por Kyoko Mizuki. Exactamente. Más conocida como Keiko Nagita. Keiko Nagita. ¿En qué época se ambienta Candy? ¿Qué año? Se ambienta alrededor de... Bueno, ella aparece en la serie de anime, porque vamos a hablar entre el anime y el manga, pero se ambienta en el 1898. Y eso es a puertas de lo que ya venía aproximadamente de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en todo ese ambiente. Exactamente. En un lago cerca por ahí de Michigan. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Y cómo inicia la historia, Marcela? Cuéntanos tú, ¿cómo es que nace la historia en el anime? ¿Cómo descubren a esta niñita ahí en un día? Bueno, tú la encuentran abandonada, cerca en un lugar con nieve. Ahí la dejaron. La dejaron ahí en cerca. el camino, o sea, ni siquiera cerca del no, pues estaba nevando por lo que... Sí, pues ni siquiera cerca del hogar de Pony, no. Sino que era por ahí cerca de la nieve, en un árbol. Ahí porque en conjunto a Candy primero encuentran a Annie, ¿cierto? Sí. Primero encuentran a Annie, que es la que estaba a la salida del... Pero el guaguito Tom fue el que empezó a golpear y botó el plato y todo el cuento. ¿Por qué? Estaban dentro de la casa. Claro, y ahí la hermana María le llama la atención, ¿no? Y él se pone de nuevo en la ventana y empieza a mirar y ahí escuchan que realmente había algo afuera. Y ahí era la Annie, encuentra a la guaguita. Pero ella estaba justamente afuera en el portal, ¿cierto? Claro. Sí. Pero más allá, como dices tú, había otro llanto más. Unos metros más allá estaba Candy. Correcto. Sí. Y ahí aparece, venía escrito en el nombre de una carta, creo, Annie, ¿cierto? Sí. Annie venía con su nombre en una carta, pero después cuando van a ver a Candy, que está un poco más lejos, era chiquitita, más gordita, más blanquita, ¿cierto? Rubiecita. Hermosa. Y el nombre nace de una muñeca, porque él tenía un muñeco, ella tenía un muñeco. Y el muñeco decía, o la muñeca decía, Candy. Y es por eso que le ponen Candy. Y tú me dijiste algo adelante, ¿por qué le dicen white de blanco? Porque ella era muy blanquita, y como la encontraron en la nieve le pusieron Candy. Candy white. Porque la muñeca decía Candy y porque había nieve. Eso. Oye, esa era más o menos la idea de cómo es que nace. Ahora, estaba ¿quién era la encargada? La señora Pony. La señora Pony, que era en el fondo la dueña del hogar. Del hogar de Pony. Claro. Pero también estaba su asistente. La hermana. La hermana María. La hermana María. La hermana María, sí. ¿Y por qué hablaban así? Porque bueno, hicieron el doblaje en tema acá en Argentina. En Argentina. Entonces por eso a pesar de que ellos trataban de sacar un poco el sonsonete, el timbre ese. Pero le da su toque. Le da su toque. Sí. Dicen que es uno de los más acertados y asertivos que hubo a nivel mundial el tema la pronunciación. El doblaje. Exacto, uno no lo asocia. A pesar de que tiene eso que es argentino. Hay un sonsonete, hay un timbre, pero en el fondo todos estos doblajes hoy en día se trabajan en latino neutro. Claro. ¿Ya? Para evitar justamente todos estos sonsonetes. Que se lo asocie con algún país en especial. Oye, pero ¿cómo va evolucionando después la historia de Candy? Porque ahí tenemos cómo llega al hogar de Pony. Pero después va creciendo, ¿no? Exacto. Va creciendo la paz con Annie. Con Annie, que se transforma en su mejor amiga. Su mejor amiga, casi hermanas. Inseparables. Sí. Van creciendo y me imagino que después con el tiempo, que como es un orfanato, estará el día en que cada una de ellas se llegue a separar, porque la idea era que después una familia la adoptaría, y ahí es cuando la adopta
adoptan primero a Annie. Claro. Annie. Y Llega una después a familia Candy. primero, la Britton, algo así. Britton, Pero hay que una era, historia, sí. porque como ellas se querían mucho, eran muy amigas las dos, entonces ambas hicieron una promesa, Claro. Ahí está, que sí. ninguna de las dos, si la venían a adoptar, iba a rechazar la adopción. Claro. Porque van a estar siempre juntas. Exacto. Entonces, Sí. cuando vienen y deciden adoptar a Candy, Candy la rechaza. Candy la rechaza por Claro. la promesa que se hizo con su amiga, con Annie. Ahí tenemos primero el valor de Candy, mira qué interesante, Sí, la lealtad. La lealtad. Bien, Exacto, desde buenísimo. niña. Buena De niña. lealtad. De niña, Tenía mira, es súper chiquitita, claro, tenía- tenía súper Ujú. claro. Lo que mencionaste tú al principio, o sea que las animaciones de esa época tenían ciertos valores. Bastante, súper marcado. Y claro, esta misma familia que adoptará a Candy, como ella rechazó, Adoptan a y Annie. le dicen a Annie, y Annie dijo al tiro que sí. Aunque al igual tiro, llora, o sea- igual llora y es triste. Y Luego, y ahí es cuando Candy, ¡guay! Pero ¿por qué dice que sí? ¿Por qué Porque dice ella que sí? anhelaba Porque tener ella una anhelaba familia. tener Ya. una familia. Ella hacia adentro, Sí. ella Anhelaba tener una familia. Sí. ¿Cierto? Y ahí viene Sí. todo el- La diferencia la- con Candy. el drama para Candy, porque se manda a llorar lejos y empieza a subir y llega a ese lugar que es su colina. Sí. Y ahí ocurre el primer Pero hito. previo a ese paréntesis, ahí bueno, se rompe en parte la inocencia de Candy, ¿cierto? Porque se rompe un compromiso de infancia. Claro. Entonces ahí tenemos también otro tema de que hablar. Paso a lo que me decías tú, Viene el- Pablo. Aquí acuso, recibo. Viene el primer hito, que en esa colina ve una figura que se le aparece angelical para ella, muy bonito, rubio, todo, y le hace la frase y le dice la frase a ella, sí. que Icónica, perdura por eso. icónica, que perdura por todo el episodio y toda la serie. ¿Y cuál es la frase? No me acuerdo. Mira, pues sí, la frase, la frase Sí, creo sí, que que dice, ¿Por qué lloras? ¿por qué lloras? Eres más linda Eres más linda cuando Cuando ríes cuando ríes que cuando lloras. No llores, por favor, pecosa. No llores, por favor, pecosa. Eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras. El príncipe de la montaña. Yo creo que cualquier mujer que le digan eso, Sí. Se Encantado, enamora al ¿no? tiro. No, y Con queda razón se enamorada. enamoró, po. ¿o Y no? A mí ella me dice enamorada. eso, también me enamoro. Sí, y sobre todo el tipo que era bien parecido, Claro, rubiecito, ¿cierto? Además que era, bueno, era aristócrata el hombre porque venía de una familia sí. noble. Bueno, eso más adelante, lo vamos sabiendo más adelante que era aristócrata. Sí. Pero sí ella queda con esa imagen del príncipe de la colina y lo bautiza como el príncipe de la colina. Claro. Y ahí gana dos cosas en ese momento, en la separación con Annie y el príncipe de la colina. Gana un prendedor que se le cae Se a... lo encuentra. Se lo encuentra. Sí. Y tenía una Señal. figura, claro, y ella dice, este prendedor Símbolo. no sabe, es un símbolo. Y después de eso, se queda también con el animalito, la mascota que le deja Annie. Clint. Le deja Clint. Clint, que nosotros pensamos que era un mapache, pero ¿Se en acuerdan realidad de era un ese coatí. animalito? Sí, sí, Era un sí, coatí. Que era como un mapache Claro. o algo así. Ah, ese era de Anthony. No, pues No, eso era, es de eso se lo Annie. regaló Annie. Annie. Ah, Annie a se lo Candy. deja a Sí, Candy. ya. Sí. Sí, Ese es, quedó- es como eso- en Marco, viste que Marco también tiene a Menir. Entonces, Siempre tiene que haber Oye, una mascota que sí, te acompañe. Y por lo ¿viste? que La leí mascota también por ahí, siempre. en el manga no está. El Kling no aparece No, en el manga no aparece Clint. Lo adaptan Y ahora otro para- dato más en el manga, Annie también era rubia. Sí. Blanquita rubia. Y en el manga no aparece la muñeca con el nombre Candy, o sea, solamente le ponen Candy White, más que nada Candy White porque Candy era blanquita Y también. también por la niña dijiste tú algo así, ¿cierto? Sí, Sí, claro. por la nieve. Por la Sí, nieve. por la nieve. Sí, estaba cubierta de nieve. Aparte de ser blanquita, simbólicamente era un día muy nevado. Buenísimo, buenísimo. Oye, Nevado. eso es Vamos- increíble tener que hacer toda esta retrospectiva y empezar a analizar y a estudiar y a recordar, porque uno va recordando las imágenes que vimos cuando niños. Como volver, es como volver al pasado. Mi Volver en el cabeza tiempo. Empieza la imagen de Candy de ese momento. A cuando hizo rememorar, la- claro. Sí, es increíble. Uno al tiro empieza a crear en tu cabeza toda la historia y vuelves de nuevo como al pasado. Dicen que como muchos los videos, pero es que esto es una maravilla. Dos una cosas. gentileza acá. Dulce como Candy, dulce Candy. Dulce Esto como es Candy. un- No todo es serie de animación, porque hay que disfrutar de estas delicateces que nos dejó acá Marcela. Marcela, cuéntanos, ¿qué es esto? Pay de limón. Pay de hecho limón. por mí. Mira, ¿y tú estás tomando? Limonada con jengibre y miel. Yo estoy tomando un tecito verde, Bob Marley dice aquí, con hierbas sanadoras. ¿Ah? Y Pablo su juguito. Mi juguito.
Oye, ¿en qué habíamos quedado? En que Candy conoció al príncipe En la colina. en la colina, ¿cierto? Claro. Que después avanzando en la historia, ¿quién es? Bueno, hay que ir viendo quién la adopta Bueno, ahora. la ¿Quién adopta la familia Ligan. es? La familia Liga. Ella igual la acepta y acepta a esta familia Ligan y conoce a estos aristócratas de este apellido. Y ahí la La madre superiora que te dije yo no es la tía. La tía abuela. La tía abuela. abuela. No, ella la adoptan como una dama de compañía, como una niña de compañía para los hijos, que se llaman Lisa, Elisa y Neil. Y que después en el transcurso de la historia eran haciendo la vida imposible a la Candy. Eran malos. Eran malos, Claro, eran porque- malos. La envidiable, Claro. eran mala. Claro, porque uno dice adopción. Y uno Claro. siente la adopción es como que te van a adoptar como, oh, voy a tener tu papá. Es tu un mamá, acto y de te- amor en un el acto de amor, fondo, pero al ¿cierto? final fue una adopción egoísta. Claro. Porque al final la adoptaron Restringida. para restringida y egoísta, porque al final la adoptaron para que fuera dama de compañía De sus pseudo hermanos. Pseudo hermanos. ¿Cierto? Pero ahí empieza a conocer a la familia Sí. y conoce a algunos personajes. Y ahí marca la historia un personaje que a ella le encanta que se llama Anthony. Anthony Brower o Browner, como le llaman en algunas partes. Adley. Ese es el nombre. Y conoce también a otros primos de él, de los chicos estos que se llaman Archie, que es Archibaldo, o Archibald, Steer y... Espérame. Te Anthony, pillé. Archie y Steve. ¿Cierto? Sí, claro. Pero eran tres hermanos. Sí, ahí está el otro. Ya, aquí pasaban a ser los primos de Elisa De Elisa y de Neil. Neil. Pero los tipos tenían muchos más criterios, tenían más Eran más valores, humanos. eran más humanos, Sí, ¿cierto? Y actuaban Sí. más en conjunto, eran más... Sí. Los otros estaban movidos como por la envidia. Estaban más aclanados ¿cierto? ellos, claro. Sí. Sí. Y ellos la cogen así, pero tiernamente, Casi como como- una flor casi. Sí. Casi Archie como se siente atraído por la Exacto, Candia. sí. Oye, pero Sí, una sola sí, Archie, sí. los dos. Y pero Los dos, Steer sí. también después se Steer siente atraído también. también por la Candia Sí. porque dice, a mí me ve como una persona distinta, dice. Me siento como atraído por ella porque valora lo que él hace. ¿Y qué es lo que hacía? Era un personaje más histriónico, más diferente que los otros aristócratas. Él era inventor, Era inventor. el Steer. Oye, pero me quiero detener en lo que dijiste anteriormente desde el punto de vista de una mujer, ya que está en la Marcela. ¿Por qué crees tú que causó tanto revuelo o fue enamorando tantos corazones? Hablando en el fondo de los hermanos, ¿ah? Claro. ¿Por qué fue el Steve, Neil? Porque todos cayeron. Yo creo que fue por su simpleza y su naturaleza de relacionarse con las personas, porque ella no hacía prejuicios al momento de relacionarse con las personas. Ella era natural, ella era ella no tenía que hacer un personaje para ser amada, quería. Ella era ella, entonces natural, y por ende, por ser tan natural, ella aceptaba a estos tres primos y de forma natural. Entonces eso le agradó de ella, que era chistosa, era alegre, era divertida. No tenía que cumplir con un estereotipo. Exacto, no tenía prejuicio. No tenía prejuicio. No era tampoco, era como bien, le gustaba correr, ir al campo, subirse a los árboles. Entonces rompía los estereotipos de ese tiempo de las niñas refinadas, contenidas, ahí que tenía que saber comportarse. Ella no, Claro. ella salía a todos estos parámetros. Yo creo que esto llamó la atención de estos tres hermanos. Llamó la atención de esa personalidad de ella. Y llamó la atención de la chica también, porque ella empezó a ver que en realidad no era como una hermanastra para juegos, sino que dijo, no, aquí hay competencia, aquí no me gusta, y más encima a ella le gusta, y empezamos a ver que le empieza a tener acercamiento con Anthony. Entonces dice, no, a mí, yo estoy enamorada de Anthony, y llegó esta otra chica rubia, no. Y le hace la vida imposible. Claro, producto de los celos. Y no tan solo ellos tres, porque traspasaba la pantalla. Yo te voy a decir, tengo que confesar también, yo también me enamoré, fui un enamorado de Candy, yo también la lloré. O sea, yo el día de mañana yo esperaba conocer una mujer así. Como Candy. Como Candy. Yo creo que ese fue mi primer amor. Y el segundo, la chica de rojo. No, por ahí no vamos. No, yo también me enamoré Ya. de Candy, porque al final, tú debes ser hombre, te enamoraste. Yo también me enamoré de su personaje, de su forma, de sus valores. Candidez. Candidez, Y la blancura, identificación transparencia, humildad, increíble, bondad. sí, el nombre muy relacionado, Candy White, Claro. blanca. Con Es lo bondad, blanco, transparencia. claro, con la emoción. Tenía afinidad con la naturaleza, lo que dice Sí, Marcela. sí. Algo me comentaste fuera de cámara del tema del árbol. Sí, porque ella tenía a Pony y a la hermana María las consideraba sus madres, y tenía un árbol que para ella el árbol era su padre.
Mira, esa ahí era es su interesante. familia. ¿eh? Ese es el Porque- arbolito donde siempre Siempre iba y en Carama. siempre en Carama, entonces Pero ahí hay esa un era su un tema familia. metafórico también, porque Sí, po. el árbol te abraza, Sí. el árbol te cubre, te cobija, Te entrega energía. te entrega energía, Ella te se da sentía paz, te da feliz. tranquilidad. Mira qué interesante. Y ella de lo que me da cuenta, que ella, por ejemplo, no era como Annie, ese que decía tanto tener una familia. Ella se sentía feliz así, en la condición que ella había venido. A ser una niña entregada en un O sea, nos hogar. entrega- O sea, ella no sufría tampoco por no tener familia. O por no tener cosas materiales, Exacto. porque también ella no nos muestra carencia en No, la infancia, no no. nos muestra para nada carencia. No, porque ella era ella, entonces Claro, era feliz si se con lo que quedaba había. en el hogar de Pony para toda la vida, ella iba a ser feliz igual, Claro. como si la sacaran de Nos ahí. muestra que lo básico en realidad de la vida es buscar la felicidad. ¡Eh! por favor. No, pero es que Ya, perdón. aquí hay que relacionar también esa historia de Candy con la vida personal de Marcela, porque también tiene mucho que decir en ese aspecto. Tú pasaste por algo muy similar a lo que pasó a Candy, ¿cierto? Sí, bastante parecido. Entonces tú podrías entender como primera persona lo que se transmite a través de la pantalla con la historia de Candy. Sí, ¿Se asemeja mucho a lo se que tú asemeja, viviste? sí, se asemeja mucho, sí. Porque uno también pasó esta historia de estar no en un hogar de Pony, yo estuve, no sé cómo se llama el hogar que Orfanato. estuve, en un orfanato, Ujú. claro, y uno trata de ser feliz con lo que hay en el entorno. Y claro, y si yo veía a Candy y me sentía muy identificada con ella porque en mi forma de ser, yo era muy parecida a ella. Entonces cuando empecé a verla, yo me sentí muy identificada porque yo era igual. Yo era súper empática con mis compañeros que estábamos de habitación, con los niños. Si yo veía que a un niño estaba llorando, yo iba, lo consolaba. O si alguien le hacía algo, yo iba, lo defendía. Yo era súper así como Candy, o sea, si alguien le pegaba a alguien, yo iba y le pegaba. Se ¿no? exacerba ese Mira. como ¿De como verdad? sentido maternal. Sí, De sí, protección. totalmente de protección. Claro, porque tú necesitas entregar amor, porque ya no recibes amor de la base, papá, mamá, Claro. familia. Entonces nosotros somos seres de amor, por ende naturalmente queremos ayudar a los demás y en eso también nos estamos retroalimentando en el amor nosotros también. Oye, pero mira, voy a hacer otro paréntesis, aunque nos quedan un par de minutos no solamente, pero dale, aprovechando esta instancia, dale un consejo a todas esas mujeres o esos niños o esos hombres que a lo mejor están viviendo lo mismo que tú viviste en su momento y transmítele esa fortaleza tal vez, de alguna u otra manera que tú pudiste adquirir. Yo creo que lo más importante es el amor propio y mirarte hacia adentro y tomar todo lo que te sucede así como una oportunidad de crecer. Es la forma en que uno vino a crecer, es la forma en que uno vino a despertarse a este mundo viviendo estas experiencias. Yo lo miré así, yo nunca odié a nadie, nunca maldije a nadie. Entonces yo creo que por ahí va la cosa, que donde uno esté, en el hogar que uno esté, uno toma esta expresión o esto que está viendo como una experiencia. Y también el valor de defenderse también, porque no porque uno esté en un entorno tiene que permitir el abuso. O sea, uno también tiene voz y voto para defenderse. Porque yo siempre fui como muy, muy inteligente en ese aspecto. Dios me dio esa astucia en el lugar que estuve, Dios me dio esa habilidad para cuidarme. Si puedo decir algo así como de lo que yo viví, que en el hogar cuando los niños hacían pipí eran medios crueles, ¿cachai? O sea, te hiciste pipí, calentaron un ladrillo, ¡pum!, te hacían acercarte para que no te volviera a hacer pipí. Claro. Imagínate. ¿Y Bueno. qué hice yo cuando a mí me tocó? De la astucia, po. Yo no estaba frío, po, pero yo hice el show, como que la cosa así, y pasé de largo. Entonces uno en esos lugares uno tiene que, en realidad es un lugar para desarrollar todas estas cosas. Todas estas habilidades que uno tiene, la inteligencia, la habilidad, el saber salir de esta circunstancia y también disfrutar porque teníamos piscina. Está Había algo interesante, bueno. mira, nos vamos a pasar un poquito más del tiempo Sí. porque me gustó lo que acabas tú de decir. En el fondo es también darse el valor, o sea, el valor que cada persona, cada ser humano se merece, Exacto. ¿cierto? Y cómo descubrir ese valor cuando el entorno no te ayuda, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es el consejo que tú podrías dar para eso? ¿Cómo encontrar ese valor? ¿Cómo tú darte valor a ti misma cuando en realidad el entorno no aporta mucho en ese sentido? Bueno, yo tengo que ser bien honesta en esto, pero para mí mi valor, sin que a mí nadie me dijera nada en esa infancia, ni una cosa, había algo interior dentro de mí que me hacía comunicarme. Yo salía al patio, no sabía dónde estaba el agua y hablaba hasta el universo. ¿Qué edad Ah, tenías?
Yo tenía unos... Ese era tu árbol. Era mi árbol en la fuente del agua, Era esta el árbol cosa de Candy, de eso. cemento. Me paraba en la noche, salía en la noche cuando todos están ahí acostados, salía y miraba el cielo. Y hablaba hacia arriba, decía. Y a él le pedía fortaleza, ese le era pedía protección. Tu comunicación Ese como era- Candy con el árbol. ese era Unida tu- con el, porque no teníamos mucho árbol en realidad ahí. Entonces esa era mi forma de comunicarme, era subirme ahí, mirar hacia el cielo y pedirle a lo que había arriba, al universo, todo, que me diera la fuerza, que me amara, que me protegiera y que me diera la fuerza para estar en ese lugar. Mira qué Mira, bonito, qué potente. bonito mensaje, Potente. porque en el fondo, cuando el entorno no te ayuda, en este caso Marcela recurrió a la fe, que hay algo más grande que uno, y que tú estás aquí o ustedes están aquí por algo, Exacto. todos estamos aquí por algo, y rescatar el valor de cada uno de nosotros. Lo que le hizo perseverar igual que a Candy. Le hizo perseverar, alcanzar logros, metas, objetivos que se fue proponiendo en la vida. Tiene una linda casa, una linda familia y salió adelante. Tiene estudios, tiene buen trabajo, ayuda a los demás, hay empatía, hay una devolución también de lo que recibes del universo, también lo entrega. Lo que entrega. Así que muy bonita Miren la experiencia. casa, miren la casa hermosa que estamos grabando, que parece estudio, todo esto es gentileza de Marcela, o sea, mira lo que ha llegado, hombre, o mujer. Exacto. Bonita, Muy bonito. lo que aportó en este caso Marcela, Sí. bueno, para muchos de nuestros amigos y nuestras amigas, ¿cierto? Para ver la vida desde otra perspectiva y que todo está en la mente, ¿cierto? Exacto. Todo está en La la actitud de vida. mente. Actitud de vida. ¿Con qué Como con lo qué toma continuamos ahora? Pablo? ¿Qué es lo Candy, que sigue? bueno, en esta parte de la historia Candy se va Ahora se a... pone interesante, ¿no? Porque la tía Sí. abuela tiene una participación en lo que viene Sí. ahora. La envían al Real Colegio San Pablo, A educarla. en Londres, Inglaterra, Mira, para educación. para convertirla en una Señorita. En una Una señorita. dama. En una dama, Una refinada. Refinada. Hoy está muy rico esto, Marcela. Que se ¿Y qué es lo que convirtió a los ocurre? árboles igual. ¿Y qué es lo que ocurre allá en el Colegio San Pablo? ¿A quién Ah, conoce? Espérate. ¿Qué pasa en el trayecto, Marcela? Conoce a Terry, po. Terry, el guapo, el que todos nos enamoramos, ese pelo largo, Siempre es medio desagradable, Pablo. medio pesado. Yo te he dicho, y ese como que estereotipo atrae a las funciona. mujeres. Sí, Atrae a las funciona, mujeres. funciona. Terry Lanchester, Sí, Terry, como que atrae a las mujeres los hijo hombres de medio. un duque. ¿Título duque nobiliario, Granchester, hombre? sí, título nobiliario. Hijo del duque de Granchester y de Aristócrata. una actriz Pero no se casó. norteamericana. Ah, ¿cómo se llama la actriz? Oh, no, No. no lo recuerdo. Sí, yo lo tengo. tienes por ahí? Ah, ¿Lo qué tienes bueno. por ahí? Tengo mi Qué bueno. torpedo. Yo se me Ya, la con el buena. nombre. Y justamente, Eleanor Baker. Y ese fue un desliz, creo, ¿no? Sí, un Un desliz. desliz. Sí. Porque, claro, el tipo que era un noble, claro, ahí tiene algo con Eleanor Baker, nace Terry. Pero ahí, Tenemos- bueno, claro. a ella le gusta a Terry, se siente atraída por Terry porque lo encuentra distinto. Distinto, pero la primera imagen que ella vio, cuando lo vio, se imaginó al tiro Anthony. Anthony. Porque hasta en su mente, Sí. en todo su ser, todavía el amor era Anthony. ¿Qué edad Entonces, tenía más o menos Candy en esa época? ¿15, 16 años? De haber tenido unos todo. 14, 12, 14 años. 12, Sí, 13. sí, por ahí. Que es como el amor que marca, ¿cierto? Uy, sí, Claro, uno no, se claro. pone tonta. como Pero se ella da lo cuando te comparaba gusta varias alguien. veces, lo comparó varias veces y él también se molestó. Porque le decía que ya cortara de compararlo con Anthony. Sí. Y ahí que hizo bueno, hartas ellos cosas. en realidad todos son familias grandes de estadounidenses. Esta es una familia, un apellido muy aristócrata. ¿no? Exacto. Un apellido de familia potente. Y eso sucede en el trayecto, En en el Inglaterra, trayecto, por en el barco. barco. Pero Sí. resulta que después cuando llega al Colegio San Pablo, Ahí se encontró. ¿a quién conoce? ¿O a quién se encuentra después? De nuevo. Dale. Se encontró. Se encuentra toda la familia. Exacto. Steve, Archie, Archie, Neil, Neil, Elisa, Elisa. y al El hermano de Elisa. al que- estereotipo ganador, que es Terry. ¿Ah? Ah. Porque el tipo que es calladito y todo, no funciona ese estereotipo con las mujeres. Hay que ser malo, parece. Sí. Oye, sí, no es chiste, ¿Cierto? parece que a la mujer le gustan las ¿Por mujeres qué le llama la malas. atención? Bueno, punto de vista de una mujer, ¿por qué le llama la atención a una mujer el tipo malo, el troglodita, como dijo una vez Pablo? Si tú me lo preguntas a mí y en base a como lo que yo observo de Candy, carencias para mí. ¿Diferencia? Sí. Sí, porque si tú no tienes una base que te consolide en la emocionalidad, uno siempre tiende a buscar parejas así. Un chico rebelde. Como una es la como yo lo voy a ayudar, yo lo voy a cambiar, Siempre Claro. ¿ah? La salvadora. Claro. ¿Ya?
Es como que Mira. siempre creemos que podemos cambiar a ese hombre Pueden cambiarlo, rebelde. lo pueden cambiar. Sí, no, hay hombres que no cambian. ¿Viste, Pablo? Eres un indomable, eres indomable. A ti nadie te puede hacer cambiar. Fumador Terry, bueno para los combos. Uy, peor. Contestador. Rebelde. Sí. Tomador. Tomador también. Oye, está la hija también de Marcela, Fernanda, un saludo para ella. Fuera Oye, de sí, cámara. la Fernandita por está ahí tomando anda las dando fotografías, vueltas. las sesiones grabando fotográficas su que después también las vamos a subir. Está de negro para que no se vea. Exacto. Fumador, tomador, bueno, contestador, peleador. Sí. Indiferente. Pero indiferente, sí. Ah, indiferente. Y ahí hay un tema que lo hablábamos también fuera de cámara, que igual es feo, ¿ah? Hoy cómo se ve esa relación que igual era tóxica. Porque igual hay su charchazo para allá y charchazo para acá, Sí, con se Candy. golpearon. Se golpearon. Sí. Es que uno en ese tiempo, yo cuando la veía, realmente no como que esa parte como que uno la sobresalta. Correcto. Pero ahora, si yo lo analizo ahora y repasando Hoy uno sí. la historia y viendo, o sea, en realidad era una relación tóxica, porque ahora, en estos tiempos del feminismo, ahora no se aguanta que un hombre le No. pegue a una mujer y O que una viceversa, mujer tampoco le falta el maltrate a respeto a un hombre, porque claro. así también las mujeres tienen que respetar, sí, al hombre, pero ahí tú te das cuenta que ella lo golpetea, él se da vuelta, le pega y ella le vuelve a pegar de vuelta y dije, oye, ¿qué onda aquí? Hay Entonces, una relación tóxica. Oye, pero también hay que mantener eso en perspectiva por Claro. el hecho de que se mostraba la realidad La que hoy realidad. en día también existe. Exacto. Claro. Aunque tal vez todos estos movimientos ideológicos, claro, quieran solapar muchas cosas, Sí. esto existe en la vida. O sea, nosotros cuando veíamos series de animación, tanto Marco, Candy, Remy, muchas cosas, las penas y travesías que pasan, son las que suceden hasta el día de hoy. Sí. El día de hoy todavía hay parejas que se golpean, ¿cierto? Sí. O sea, hay Eh, maltrato psicológico. Hay maltrato psicológico, es una cosa que está en proceso, pero no podemos negarla. O sea, No, eso siempre así. y nosotros, hasta cierto punto, te puedo decir que yo cuando veía la serie de animación, estas cosas sucedían también. Me están tomando unas fotos. Ya, estas cosas sucedían también en mi casa, pues viejo. Claro. Yo vi en algún momento peleas, diferencias que había entre papá, hermanos, nosotros éramos 7, imagínate. Qué Mi hermano. papá estaba todo el día en pijama. Entonces tú te das cuenta de que es mucho lo que entregaba en esa época, la historia que se reflejaba en la realidad, y también aprendí ahí demasiado. Como decir, bueno, eso fue mi pequeño aporte. Un gran Me sigo tomando fotos. ¿Qué tenemos? gran aporte. Un Archie, Gran entonces, un Archie enamorado de la Candy. Un Tanto Steve enamorado de la también, Candy. que la ve con otros ojos, Sí. también enamorado, pero se da cuenta en realidad que ella no es correspondido. Y Archie Steve empieza a ver a la amiga en este momento, ¿Patty? a Annie, a Patty. A Patty. Sí, porque son dos, una es La Annie y la Patty. Y Patty creo que era la pareja del aviador, Steve. De Steve, Que correcto. Bueno, me estoy adelantando, ¿no? No, te adelanto. No, Ya. sí. Porque- Y también, bueno, Terry, que también se siente atraído por Candy. ¿Ya? Y él es el que le roba el primer beso a Candy. A Candy. Y ahí se gana su charchazo también, También. pues, su bofetada. ¿Y Ani, de quién se enamora? Annie. La amiga de... Annie se enamora de Steve, ¿cierto? Sí. Porque uno es Steve y el otro es Steve. Steve. Se enamora de Steve. Y Patty de Steve, Claro. ¿cierto? Sí. Del aviador, del inventor. Del inventor. Que claro, empieza la Primera Guerra Mundial, 1914, y él decide ser piloto de guerra. Y lamentablemente, bueno, el hombre ahí... Bueno, nos adelantamos igual. Igual el hombre lo atacan y fallece. Y fallece, y claro. Hay pena Pero grande. no me la- acordaba de Ahí esa parte. hay una diferencia con el manga. En el manga dice que el anime dice que fallece y Patty queda destrozada, destruida, Claro. todo el cuento. Pero en el manga dice que se trata de intenta suicidar. Es un detallito. Mira, yo no me acordaba de esa parte. Fuerte, fuerte. Sí. Bueno, Lo y ahí... que sí me acordaba de que Annie igual tenía celos de Candy, a pesar que era... Porque como Sí. estaba enamorada de... Se me olvidó el nombre. Ayúdenme, De Terry. ayúdenme. De Sí. Terry, No, po. de Anthony. Annie, Ah. la de mejor Steve. amiga, Steve. Y Steve también le traía A la Candy. Candy, pues entonces Annie de alguna manera también creó una rivalidad con Candy producto de que a ella le gustaba. Pero cómo arrastraba emociones Candy, ¿ah? Porque provocaba, bueno, los hombres Sí, se pues. enamoraban, las mujeres Sí, la porque envidiaban, la envidia. ¿o no? Sí. O sea, Celosas. ahí lo único que se salvaba era Clint, Claro. era el mapache. El mapache, ¿o no? el único. El coatí. Ah, el coatí. Ah, Coatí. no. Sí, sí, nosotros le decíamos mapachito cuando chico. Oye, pero en larga la historia, bueno, todo lo que sucede ahí en el Real Colegio San Pablo, porque después de pasar tantas peripecias, ella primero se va a Terry, ¿cierto? Se va a Terry, pero ¿qué es lo que ocurre? Le tienden una trampa a los hermanastros.
Lisa con Neil, y también la citan a ella y a Terry para que se encuentren en un lugar oculto, ahí en lo oscurito, lo que obviamente que está penalizado en un colegio de este tipo, de esta categoría, y los descubren. Obviamente ellos dicen qué es lo que está pasando para que llegara la gente, la directora y todo el cuento del colegio, y a Candy la van a expulsar y a Terry también lo van a expulsar. Pero Terry, como tiene una rampa para separarlos. Título, o sea, una persona que el padre y la Aristócrata. familia aristócrata y Aportaba buen aportan al dinero colegio, al- claro, a él le perdonan y lo dejan castigado, pero a ella sí la expulsan. Sí, bueno, ella tiene menos respaldo con Columpio, porque en realidad Claro. no venía... No, Correcto. porque al final era una adopción. ¿Y qué es lo que de la viene ahí compañía después? nomás. Candy decide hacer lo mismo y vuelve al hogar de Pony y decide hacerse enfermera en la escuela de enfermeras de Mary Jane. Pero ella cuando se va Terry, recuerden que antes que se fuera Terry, también ellos vivieron su proceso. Recuerden que Candy estaba muy enamorada de Anthony y siempre habla. Entonces, Terry le ayudó que de nuevo montar un caballo. Para que le diera el susto. Claro, para que ella fuera ya, y le ayudó un poco también con su trauma a soltar a Anthony, que ya Sí. se había ido. ¿Y por qué se había ido? Porque no lo mencionamos. Falleció en una vez que salieron a cabalgar, andaban a Y le caballo, iba cada con- uno en su caballito. Y le iba a contar algo y justo pasó el accidente. Y le iba a decir que él no era el príncipe de la colina. Cuando salieron a cazar, Claro, zorros. salieron a cazar zorro y con una trampa, el caballo pisa la trampa, se va hacia atrás y se supone del golpe Claro. Anthony muere. Y ella queda totalmente choqueada, totalmente traumada. No es para menos. Si Y uno también, tu yo también tu quedé enamorado mal, se te va. Sobre todo los hombres. Yo también quedé En mal. este caso, bueno, las mujeres. Porque sucede que todos los personajes eran tan queribles. Todos los personajes Sí. que tuve eran todos queribles, po, viejo. Y Anthony tenía un trato muy suave. Y mira, ahí hay un detalle. Mm. Antes de que él parte, a él le gustaban mucho las rosas, le gustaba el tema de la naturaleza. Ah. Tenía esa cercanía, esa conexión con la naturaleza. Y él ve a Candy, la ve tan dulce, tan linda, tan hermosa, y él crea una rosa. Y en esos rosales le dedica una, pero la crea. Crear se entiende cuando uno empieza a mezclar entre una plantita y otra. Los que saben de tema de plantas y de flores me va a entender. Y crea una que le dedica con un nombre. ¿Y cómo le llama? Ah, se llama... Ah, también lo tengo acá. La Dulce Dulce Candy. Ah, Dulce Candy. sí. Así le llama la rosa. Dulce Candy. Entonces ella queda con un prendedor que es de Anthony, con su imagen, con su amor y más encima con una flor. ¿Cómo no se iba a enamorar de él? Y que queda Por marcado Dios. para el resto de su vida. Por eso a cada rato ¿Cómo? comparaba a Terry y le decía que era su Anthony. Claro. Claro. Pero igual la ahí, versión contraria. pero ahí también era, claro, de amor y de odio, porque también Claro. le gustaba a Terry, pero también la descolocaba. Sí. Pero le robó el beso. Sí. Pero después ella misma las reflexiones que hacía junto a la naturaleza, siempre el lago, el árbol, todo, ella decía, pero él es buena persona. Me bofeteó, pero es buena persona. Me Eran gustaba las mucho esa reflexiones. parte que Candy siempre cuando tenía una acción y en su mente empezaba. Ella hacía la reflexión. Hacía su reflexión instantánea. Sí, En el momento, lo que nunca- no hacemos mucho ahora en estos tiempos. Pero no juzgaba. Ella No hacía el análisis, pero no juzgaba. No juzgaba. No era una persona que fuera tan taxativo. Este me con- hizo esto, Ajá. chao. Pero era irascible en ciertas ocasiones, cuando pasaban a ayudar los principios. Sí. Porque ella sí, era... claro. sí. Era defensora de la Era injusticia. defensora, claro. Incluso defendía a sus enemigos. Siempre defendía a el hermano de Lisa, Sí, Neil, al Neil. a Neil, a pesar que no era muy bueno con ella, no era desagradable, pero ella igual lo defendía. Porque ella, más que la persona, ella partía por los principios y Exacto, valores. Y después llegaba la persona. ¿Cómo No, será? hay unos que, claro, parten al revés. O sea, si te tengo mala, ya independiente a pasar a Los llevar o no valores los que valores, te voy a echar mal igual. Sí. Pero ella, aunque te tuviese mala, primero partía por los valores y los principios, lo que se debía y no se debía hacer. Sí, claro. ¿Cachai? Buenísimo. Era muy- Inclusive el Neil más adelante empieza a mirarla con otros ojos también. También se enamora de Candy. Sí, o sea, también. Te pasaste. Oye, O sea, oye, pero cuando yo comentaba estas cosas de Candy con amigas y todo me decía, oye, pero Candy era más loca. Casquivana era. Casquivana, Claro. oye, pero ¿cuánto? Pero no era de ella. Ella se enamoró de dos personas, o sea, de Anthony, de Terry. O sea, en realidad tres, pero uno lo confundió. Que a la larga igual se enamoró de Anthony. Al final, el amor de su vida era el príncipe de la colina. Y ella lo confundió con Anthony. que ya vamos a llegar a esa Entonces al parte en final que no era corresponde que a otra ella era persona. casquivana Ujú. o que andaba buscando. Sí. Ella
por su forma de ser, era los hombres se sentían atraídos por esa simplicidad, por su, ¿cómo se dice?, autenticidad. Y hablemos también, lo que dices tú, hablemos también de que, aunque se puedan malinterpretar o lo quieran malinterpretar, hablemos de que es amor puro. O sea, nunca se vio algo más allá subido de tono. No. Nunca. No. Siempre fue el amor, siempre lo bonito, lo blanco, lo inmaculado. ¿Cachai? A lo más yo creo que lo que se fue un poco subido de tono fue el beso que le dio Terry. Pero Y de hay ahí más allá... Sí, pero hay un viaje por ahí que tiene que hacer en Candy, en uno de esos traslados que tiene que hacer, entre este tema de la enfermería y todo eso, cuando le toca ir a trabajar al tema de los ferrocarriles, le toca trasladarse con un caballero que tenía malos hábitos. Porque Claro. era bien oscurito el viejito y todo. Sí. Y en el manga, él como que la ningunea, no recuerdo si la golpea, pero en el manga sí se propasa mucho más y como que la quiere violar. O sea, No. eso ya es algo mucho más potente. Sí. Y pasó cosas así de Es terribles. que pasan, No, pues sí. por eso que también pasan un filtro para llegar a la televisión. Claro. Hay varias cosas que iban cambiando. Pero Claro, ya eran temas porque son muy exógenos, fuertes, Son muy fuertes para llevarlo, claro. para esa época. Ahora, si tú claro. pones, si hiciéramos la historia Candy con esos temas, ahora sería Pero ojo bueno, ojo que hasta en esa época, del 70, existía el filtro. Sí. Existía el filtro. O sea, pasó el filtro y llegó algo, lo arreglaron y llegó algo mucho más encachado. Se transmitió por primera vez el 1 de octubre de 1976 por Asahi TV, con 115 capítulos. 115 capítulos. 76, imagínate. Y para nosotros por acá en Chile la vimos alrededor del año 84, con el clásico pipiripao de UCB Televisión. Roberto 50, Nicolini. 50 capítulos. 50. Increíble, pero ya en la gran mayoría de los programas que hemos hecho Ya. Pero yo vi ahí 50. Bueno, se me repite- equivoqué. 50 es esa porque ya vamos a hablar de ese otro, ya. otro Me salté a la otra porque personaje. también la quiero ver. se repite constantemente en los programas que tenemos el nombre de Roberto Nicolini y Nicolini. Pipiripao, Y porque Pipiripao, todo lo sí. que hacemos nosotros hoy en día, en cuanto a los capítulos, tiene que ver básicamente Sí. con nuestra infancia y lo primero que vimos en series de En animación, programa. y todo eso partió en el canal UCB. Fue Se ve una con Pipiripao. telenovela de cada capítulo de 23 minutos cada uno. ¿Ya? Sí. Así Oye, que- pero eso es muy típico de las novelas japonesas, esta historia. Ellos son muy, como dices tú, porque sacaron toda esta historia para que se viera como más el amor puro. Ellos son muy recatados de eso, y de que no se vea tanto así como Son muy pasión, cuidadosos. sensualidad, sino que ellos en serio, en su serie, pues yo he visto series japonesas y me gustan mucho por lo mismo, porque son bien recatadas. No son como las comedias ya latinas y todo, que ya muestran Sí. escenas más. Aquí está lo Incluso, sensual, sí, lo sí. erótico, lo Sí, sexual. sí. Claro. Que ellos son muy recatados en ese aspecto y yo creo que tiene que ver con una cosa cultural también. Se escribieron 3 novelas en el 78 y 79 sobre la historia de Candy. Y fíjate que en las novelas realzan, yo no las he leído, pero sí estuve viendo algunos resúmenes por aquí y por allá. Y fíjate que realzan la figura de las flores también. Sí. Que eso Sí. nos va a dar paso para otro capítulo de otra fémina muy importante. Y realzan la figura también de las flores y de la naturaleza. Como siempre. Porque tiene que haber un concepto ahí, ¿no? Correcto. Hay un Hay algo. concepto de fondo. ¿Qué sucede después? Recuerden que Al Candy, final- cuando se va Terry, Candy se fuga. Ujú. Se fuga de este Del Real Colegio San Pablo. Colegio San Pablo. Y empieza a vivir su vida. Me gusta mucho Candy porque me gusta esa cosa de no apegarse a nada. Y de ser ella. Y buscar su propósito. Y ser Independencia. independencia. Y sin temor. Porque era valiente. O sea, si lo analizamos, era valiente también. Po. Ahora como Como si Atreverse fuera arrojada. sola, imagínate sí. como enfermera tiene que dar lo que ella Una su mujer ser empoderada. en realidad, para poder sanar a otros, para poder recuperar a otros. Estábamos en Primera Guerra Mundial y ahí dentro de esas personas que llegan heridos de repente que tiene que atender, ¿a quién conoce? Llega un personaje barbón que ella De pelo los largo. ve y dice, se parece a un abuelo, a alguien que conozco. Y resulta ser después Albert. Albert. Pero él venía, bueno, aparte de venir maltrecho, el tipo había perdido la memoria. Correcto. Claro, entonces ella después bajo los cuidados de Candy, él comienza a recuperarse hasta que después recobra la memoria. Era como su consejero después, a medida que al final llegó una relación de amistad muy ella era como, a ver, su terapeuta era Albert, Claro. porque ella le contaba todos sus problemas. Recuerden que le escribía algo, porque él decía, cada vez que necesites un consejo o algo, mándame una carta, ponela en una botella y la tiras por el río. Y el río
La va a seguir. Y ella tiraba la botella y empezó a seguir la botella junto con su mascota que la seguía, Sí. a ver si llegaba al destino. Pero ahí hay como una triada, porque Sí, hay po. 3 figuras importantes dentro de la narración de Candy, porque está Albert, que Albert aporta como, a pesar de que eran casi todos de la misma edad, Claro. Albert tenía esa cierta sabiduría, Sí. ¿cierto? Sí. Porque se veía como una persona mayor que Más tomaba maduro. decisión y todo lo más maduro. Está el amor de infancia, el amor puro que es en Anthony, y está el amor rebelde que es El Terry. Terry. ¿Cachai? Y O el sea, amor perfecto. idealizado de la figura del príncipe de la colina. Exacto. Claro. Porque ese está idealizado, todavía no sabe quién es, ni Y cómo, después- ni nada. Y Después fue, conecta con- poco el momento que tuvieron juntos Claro. en esa colina, que él le tocó su instrumento, porque recuerda que lo vio vestido con su falda de escocés, tocando esta instrumental, Mira, está la en una, gaita. está en una Eso. altura, está radiante, Mm. tiene instrumentos, hay naturaleza, hay belleza, hay comunicación, ¿Cómo no te enamorarse? entregan algo. Ahí hay un concepto bastante interesante detrás de toda esa figura. Ella era Ligan, la adoptan los Hardley. Pasa todo este tema de que se va a la enfermería. Después, ¿qué hace? Conoce a Terry, conoce a los muchachos, se desarrolla toda la trama completa. ¿Ya? Las historias independientes de cada uno de los muchachos. Conoce a Albert también cuando lo ve, que llega este personaje con barba y todo, que no tenía memoria. Se llama Albert, lo va conociendo, se va encantando con Albert porque van haciendo como buen partner, buena amistad con él. Y en ese intertanto pasan varias cosas más. ¿Como cuáles? ¿Qué recuerdan? Eh, No sé, danos tú la pauta que tenés la idea más clara. Sí, pues la tienen más Ya, clara por que yo. ejemplo, Terry, él sigue los pasos de la mamá, sigue los pasos de la actuación. Actor. Y en una de esas de actuaciones hay un accidente, se caen unos focos y una persona que está con él, que se llama Susana, está muy enamorada de Terry, le salva la vida, se abalanza sobre él y le caen a ella los focos y todo el tema y le tienen que amputar una pierna. Oh, sí. Candy sabe que está enamorada de Terry y en esos ir y venir, viajes van, viajes vienen, ella se encuentra con Terry y le dice que en realidad podría corresponderle el amor a Susana. Y Susana Claro. dice que él dice que no porque está enamorado de ella. Pero ella noble, hay una nobleza, una humildad, una nobleza tremenda de espíritu para decir, ¿sabes qué? Renunciación. Yo renuncio a ti porque ella en las condiciones que está te necesita y ella te salvó la vida. Uy, pero eso es un O sea, gesto tremendo. Es un gesto de amor tremendo, porque Claro. el que ama suelta. Claro. Sí, pues. Y Uno tiene ella, concepto al ella revés. habla con Susana y ella le dice, no, sí, yo sé que tú estás enamorada de Terry, pero por eso toma la determinación, porque habló con ella. Y dice, esta chica se va a suicidar, que es lo que sale en el manga, Claro. no en el anime. Pero en el anime aparece algo similar. Aparece algo raro. Y Hay, ella lo- hay un ella lo juego evita psicológico ahí. Ella también lo evita. Hay un tema Hay un juego psicológico, fuerte, claro, sí. un juego fuerte. ¿Qué otra cosa más? De la Por ejemplo, nobleza de en el Candy. caso de Albert se recupera de sus lesiones y todo y comienzan se van a vivir juntos con Candy. ¿Ya? Son grandes Grandes amigos. amigos, sí. Y Viven en el bosque, viven- en el bosque. Sí, no dejan entrever nada, son No. grandes amigos, Sí. son partners, se apoyan. Y ¿qué es lo que sucede después con Don Albert? Albert, él recupera la memoria, ¿ya? Y cuando recupera la memoria, después lo atropellan. Y ella nuevamente tiene que tenderle la mano, atenderlo y todo eso, hasta que la abandona, la deja. Y ella queda sola nuevamente. Ahí decide, por otras cosas más que van sucediendo, decide volver al hogar de Pony. Siempre quiso volver al hogar de Pony. Sí. Y cuando vuelve, que ya Raíz. estamos llegando prácticamente al final, Sí. a su raíz, él ve a los chicos que le hicieron una comida, se juntan todos, están todos los personajes, ¿ya? La tía Pony. La tía, claro, la señora Pony, Pony, la hermana María, la Hermana amiga, María. las amigas, Qué bueno, está tu Archie, hermana La ¿ya? María. Ginny, Tom. todos los Todos muchachos los estaban- niños. todos Y la los querían muchachos. mucho en realidad Sí. ella, o sea, no tenía mejor lugar que para volver ahí mismo. Y era ahí justamente donde termina básicamente la... Ahora, ¿quién ve ahí en esa situación? Veo a un personaje muy importante, pero ahí me voy hacia atrás un poco. ¿Por qué es importante? Porque en la casa, cuando Neil, en la mansión, Neil ya se empieza a enamorar de Candy, le pide forzosamente que se quiere casar con ella. Y ella dice que no, porque quiere zafar. Y Lisa y la hermana dice, ¿sabes que esto me acomoda? ¿Por qué no acomoda por el tema de la herencia? ¿Sabes que acomodémonos porque es muy bueno? Se lo presentan a la abuela, la tía abuela, y la tía abuela dice que sí. Y ella dice que no,
que en realidad no quiere, y hasta el último que no, y patalea y dice, voy a pedir casi una audiencia con el patriarca de la familia, que es el tío abuelo, que nadie conocía en realidad, porque protegía mucho la imagen de ese tío abuelo. ¿Y ese tío Había un abuelo? intermediario nomás que se llamaba George, si no me falla la memoria, que el que hacía de puente para llevarles las noticias o las cosas que él decía, la información hacia abajo. Y ese tío abuelo termina siendo Y ese tío abuelo termina siendo Albert. Sí. Y ahí se va para atrás, Candy queda sorprendida. ¿Y qué es lo que ocurre cuando llega a la casa, al hogar de Pony? Ve a Albert. Pero lo ve vestido de... En la colina. En la Ella colina. escucha la gaita y va. Correcto. Va corriendo y de repente mira viene y su viene todo ese príncipe. príncipe. Y ahí está, lo ve y le ve la gaita, el instrumento y el prendedor que tenía la inicial con la A. Y ahí entiende todo lo que había sucedido durante el proceso. O sea, la adoptó, la protegió. Siempre estuvo y ahí. era el amor, siempre estuvo ahí. O sea, era Fue el su amor ángel de la guarda. Claro, Su y el ángel amor de la de guarda. su vida. Y el Es el amor de su vida, amor de pero su vida. bueno, la parte de la escritora y todo lo que fue el diseño y la creación no se deja... Se deja entrever que podría ser, que no podría ser, pero no sabemos en realidad. Pero es bonito básicamente el cierre de la historia. Tu impresión, de acuerdo a lo que estuvimos conversando y cómo te llegó la historia, Marcela, en un minuto. En un minuto. Mi apreciación, que el amor, uno es ciego. El amor siempre está ahí, pero uno siempre busca alrededor, se rodea, es la experiencia, todo. Pero al final el amor siempre está ahí, pero aún uno no se ha despertado. Por eso no lo encuentro. Pablo, tu impresión en un minuto de esto, de lo que conversamos hoy día. 10 segundos nos entrega todos los valores, principios y todas las cosas que hoy escasean mucho. En series de televisión, en dibujos animados y en situaciones de la vida cotidiana. Creo que Candy nos entrega un montón. Y fuimos muy afortunados en poder presenciarlo, vivirlo semana a semana con los capítulos de la querida Candy. Y no dejemos de lado el si me buscas tú a mí. Pero eso tenías Me podrás encontrar. algo tenías que mencionar tú acerca de la canción. Aquí. La amistad. La amistad. Ella siempre estaba dispuesta, si tú tienes ganas de llorar, de sonreír, ven a mí, búscame, sígueme. Yo seré tu amiga. Candy. Llámame Candy. Claro. No es tan solo sigue una mi canción. camino, sigue mi camino. El camino de la bondad, no el odio, no la maldad, no el rencor, no el prejuicio. Y todo lo que los monos de ahora no están entregando. Don René, su impresión. Me quedé con un segundo y chao. No, está bien, me gustó harto la historia. Bueno, nos vamos a alargar un minutito más. Me gustó mucho acá, estando aquí, en esta conversación junto a Marcela también, porque es la primera fémina que está en uno de nuestros capítulos. Me gustó mucho lo que opinaste porque tenía una perspectiva completamente diferente y de una mujer tiene mucho más valor, ¿cierto? La historia en particular, hermosa. Yo viví toda esa época, me enamoré de Candy como cabros chicos, realmente lo disfruté, lo pasé muy bien y hoy me quedan los mejores recuerdos. Tenemos algo que nos avisa. Estoy hablando demasiado, parece que estoy hablando demasiado. Pero en realidad, Pablo, eso, yo, aparte de la historia, feliz de estar acá. La acogida que tuvo con nosotros Marcela es algo diferente, ¿cierto? Una comprensión diferente, tener una mujer presente con otra perspectiva, con ese hemisferio derecho más desarrollado que nosotros, ¿cierto? Y como Candy. Exactamente. Y nosotros somos más toscos, más frutitos. Sí, más ¿no? trogloditas, Pero aquí tenemos una linda amiga. Sentimiento. Una linda amiga. Exacto, tenemos el bálsamo. Una linda amiga que nos compartió su tiempo, su instalaciones, su casa. Su hogar. Mi hogar es su hogar. Mira. Y no Candy. agasajó, como dijo René. No agasajó. Estaba todo muy rico. Muchachos, síganos, no olviden suscribirse a nuestro canal, síganos por redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram. Y Instagram por La Mesa Retro. TikTok, La Mesa Retro, y la página web lamesaretro.cl, porque se vienen más sorpresas también. Sí. Y lo otro, ahora hablamos de Candy, pero queda pendiente ahí la niña de las flores. Puede ser la niña de las flores. Muchachos, chicas, escriban sus comentarios, déjenos sus comentarios, denos un like, por favor, porque los likes son súper importantes. Y por favor, escríbanos ahí, díganos sugerencias si les pareció bien, les pareció que nos faltó, nos fuimos muy rápido. Sugerencias, escriban. Hay muchas Candys por ahí que tienen como el mismo estilo de vida, y se sienten identificadas, así que hablen ahí, opinen. Espero que lo hayan disfrutado al igual que nosotros y nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden que la magia está en recordar. Chao. Chao, gracias.